pequeñitos, los niños intermedios de 4 a 12. de 4 a 12 o de 8 a 12. De 8 a 12 van a estar allá en el anexo. Pasen por favor todos los niños y intermedios allá al anexo. Y vamos a entrar a una porción de la palabra del Señor. Volviendo al tema, todavía no estamos en el aire, ya estamos en el aire, hermana. Quiero invitarles por favor a alguien, si alguien conoce un poquito de computadora, si puede auxiliar por allá a mi hermano Pedro, ya que no está la persona que debe estar ahí arriba. Ahí está mi hermano Jairo puede auxiliar. Vaya a la palabra del Señor en el libro en la carta de Tito, y vamos a tomar una porción. No sé hasta dónde vaya a llegar esta enseñanza, no sé si la vamos a terminar o no la vamos a terminar, pero yo quiero hacerle una invitación y yo quiero hablar el día de hoy. Hoy, ¿qué celebramos los hispanos el día de hoy? ¿Qué celebramos los hispanos el día de hoy? Nada más la hermana María se acuerda. El día de los papás. Muy bien. Qué bueno que se acuerda. Cuando yo estoy analizando esta palabra, tengo un pequeño freno en mi carne. Y en mi carne, en mi naturaleza, porque la palabra expresa muchas cosas, y cuando estoy leyéndolo, luego de verdad es que yo no recuerdo todas las cosas que en algún momento yo he estudiado, yo he leído, así que tengo que ir a mis apuntes, veo mis apuntes, veo lo que he hecho en otros tiempos, veo lo que he predicado en otros tiempos, en otros años, veo lo que he enseñado a través de los estudios, veo la consejería que he dado en algún momento a los padres, y estoy viendo historias, viendo referencias, porque a veces no sé si ustedes mire, hay muchas razones por las que uno lo hace, y muchas de las pláticas con ustedes están grabadas. Y muchas de las pláticas con ustedes están grabadas. Y sobre todo cuando son pláticas personales, ya sea de un hombre y sobre todo de una mujer o de una jovencita. Entonces yo traigo una grabadora muy chiquita. ¡Ay, les estoy descubriendo! Traigo una grabadora muy chiquita en uno de los bolsillos y grabo las pláticas. No se ponga nervioso. Si veo que la plática afecta, pero no me afecta a mí, puedo borrarla. Veo si la plática ni le afecta a usted ni me afecta a mí, no es necesario. Pero si veo que la plática pueda usarse de una manera incorrecta, la conservo por aquello. Quizás usted no sepa esto, pero esto es parte de una ética pastoral. Seriedad. No veo si están al cine con la mascarilla, están enojados o están bien. Sí, de verdad, esto es práctica, es una parte de una práctica de ética pastoral. Por ejemplo, si una jovencita menor de edad, no voy a poner años, menor de edad, me comentara a mí que de alguna manera ella fue abusada, estoy obligado de parte del gobierno a hacer un reporte. Palabras más, palabras menos no voy a poner, la grabación. Esto fue lo que se me... Porque si yo no lo hiciera en un futuro y se descubriera y dijera, ¿quién más sabe de tu situación? Yo le platiqué al pastor. ¿Sabía usted que el pastor se hace cómplice de la maldad? Tan solo por no haber hecho un reporte. Entonces, por eso. Así que, pero no se preocupe usted, no busque el aparatito que lo está platicando conmigo. Entonces, de ahí donde yo saco que he platicado. Recuerdo un hermano que estuvo en esta situación, así que quiero recordar que platicamos. Si usted me pregunta a mí, a veces no recuerdo las ilustraciones, no recuerdo los comentarios, no recuerdo lo que he hablado, porque también hay muchas cosas que vienen en el momento, que Dios las pone en el momento según la plática. Hay cosas que yo no pensaba platicar con usted y vienen según la plática. Así que ahí es donde nosotros entendemos que tenemos un conocimiento, pero que al final somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, usted me va a entender por qué le digo todo esto. Vaya conmigo a la carta de Tito, capítulo
1, versículo 4, y veamos ahí la primera expresión que le hace el Señor, el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, habla a Tito, y le hace una expresión muy significativa. Perdón, el día de hoy vamos a hacerlo de una manera diferente y dirigidos por el Señor. Amén. Así que ponga mucha atención a lo que hoy vamos a hablar. Primera, en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? A Tito. Esta es la carta dirigida a Tito. Una carta que se le mandó a Tito. Y dice Tito, cuando dice la carta de Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo identifica a Tito como un verdadero hijo. ¿En qué? En la fe. En la fe. Aquí Pablo, hoy la sociedad latinoamericana, la mayor parte de la sociedad latino, celebra, yo no sé cuántas otras nacionalidades, etnias, culturas celebren el Día del Padre. Nosotros los latinos regularmente somos bien fiesteros y venimos de una tradición. Quiero decirle que la celebración del Día del Padre no es una celebración que la Biblia nos diga celebremos. Es muy importante entender, pero celebramos por dos razones. La palabra del Señor nos habla de que tenemos un Padre en común, que es Dios nuestro Padre. Ahora entendamos que Padre que está en los cielos, nuestro Padre no es Padre de todo el mundo. Y aquí se rompe este dilema, ¿no? ¿Cómo? No, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Así que los que celebran al Padre que está en el cielo son los hijos de Dios, no la creación de Dios. Los hijos de Dios pueden decirle Padre, el resto le dice Dios, le dice Señor, pero no pueden decirle Padre, o no deberían decirle Padre, porque no hay esa conexión. En el mundo natural, el único que puede decirle Padre a un varón mayor sería el hijo, o viceversa, alguien que fue adoptado legalmente con documentos. Entonces ya no es el hijo del orfanatorio, sino es el hijo adoptado, y toma el derecho de ser llamado hijo. También tiene el derecho de llamar al que lo adoptó como padre. Y esto es exactamente lo que hace la palabra del Señor. Quiere quitarnos de la naturaleza humana, donde somos creación de Dios, y llevarnos a una naturaleza sobrenatural, a una naturaleza divina, donde nosotros somos adoptados y somos hechos hijos de Dios, para que después podamos decir con toda la extensión de la palabra, con toda alegría, con toda confianza: Padre Dios que estás en los cielos, ahora soy tu hijo y te pido como hijo. Mientras no sean hijos, pueden pedir, y pueden pedir a Dios. Esto la Biblia lo enseña. Dios escucha a los pecadores, no está de acuerdo con su pecado. Sin embargo, cuando un corazón viene contrito y humillado y en sinceridad, Dios lo escucha. Si no, ¿cómo pudiera escuchar? Allí es donde se rompen las religiosidades. Dios no escucha al pecador. La Biblia dice que Dios escucha al pecador. Sino como un pecador, cuando viene a pedir perdón y arrepentimiento, en arrepentimiento delante del Señor, ¿cómo lo perdonaría el Señor si no está escuchando? Dios escucha cuando un pecador viene en arrepentimiento delante del Señor. Pero no es lo mismo pedir misericordia a tener derechos, porque un hijo tiene derechos en su propia casa y en su naturaleza. Pudiera ser que alguien entre a su casa, por ejemplo los hijos, y yo creo que las mamás me van a dar la razón, los hijos nunca le preguntan si pueden comerse lo que está guisado. Los hijos nunca le preguntan si pueden tomar lo que está en el refrigerador. Los hijos nunca le preguntan si pueden sentarse en el sofá, en el mejor sofá. Los hijos nunca le preguntan ¿qué canal puedo ver en la tele? No, hombre, aunque usted le quiera poner reglas, como que los hijos sienten que tienen un derecho. ¿Estamos de acuerdo con ello? Porque son hijos, pero sin embargo el amiguito de su hijo que llegara a su casa y se sienta en el sofá y abre el refrigerador, ¿cómo le haría a usted? Digo, porque conozco, así sin mascarilla, conozco muchas caras, ¿no?
¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Usted lo vería como un extraño y no es correcto porque no es hijo. Sin embargo, ese mismo muchachito, usted descubre que no tiene papá, que no tiene mamá, que vive en las calles, lo adopta, después ya no le vuelve a preguntar. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un derecho, fue adoptado, legalmente es su hijo, es heredero de todo lo que hay dentro de casa. Esto es lo que quiere hacer el Señor. El Señor quiere adoptarnos y quiere llamarnos hijos y que nosotros vivamos como hijos, sabiendo que tenemos derecho a sus bendiciones, porque Cristo Jesús nos ha lavado, nos ha comprado y nos ha llamado hijos de Dios. Esto está en el Evangelio de San Juan, para aquellos que nos visitan y que no lo entienden. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cerró ahí un paréntesis, donde antes era creación de Dios y después de recibir a Jesús en su corazón pasa a ser hijo de Dios. El apóstol Pablo está hablando a Tito y le dice: Tito es un hijo común en la fe. Y mire el trato de Pablo hacia los hijos, es muy diferente. Cuando Pablo hablaba a los inconversos, cuando Pablo hablaba a los romanos, cuando Pablo hablaba a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, a los sacerdotes de ese tiempo, y cuando Pablo hablaba a los hijos, hay un trato muy diferente. Cuando Pablo habla a Tito, le está diciendo: este es un hijo que tengo. Cuando hablamos de hijos, hermanos, es bien difícil. Mire, nosotros en nuestra naturaleza, cuando una persona cercana a usted, le dice papá, con un corazón sincero, uno se siente esponjado como un pavo real, pero aparte como que uno adquiere un compromiso moral con esa persona, un compromiso de ejemplo con esa persona, porque uno entiende que le están viendo como un padre natural en el cual pueden confiar, al cual pueden acercarse, con el cual pueden llorar, al cual pueden pedirle un consejo. Esto es en el estado natural, humano, terrenal, mi hermano. Y muchas veces ha pasado, y les digo, en mi casa, tiempos atrás, vivieron muchas personas constantemente, se iban unos y a los 2 o 3 meses llegaban otros, como que teníamos a lo mejor el Señor nos moldeó por ahí, y vivían unas personas, era raro, de todas las personas que vivieron dentro de mi casa, y personas menores que yo, quizás algunos mayores, pero bueno, la mayoría menores que yo, nadie me llamó a mi padre, aunque vivían en mi propia casa. Nadie me llamó padre. No sintieron ese compromiso, y muchos de ellos, y le puedo decir de cada 10, 9 quizás ni se acuerdan que vivieron en mi casa. No hay agradecimiento de sus corazones para con nosotros, que está bien. Nosotros, mi esposa y yo, en un momento decimos: pudimos servir, pudimos ayudar, gracias a Dios. El tiempo ha pasado, Dios nos ha recompensado, pero qué tristeza, nunca llegó el momento en que yo pudiera reconocer eso, o sentir eso, o recibir eso de parte de esas personas. Sin embargo, Dios me ha recompensado, porque tengo personas, amiguitos o personas conocidas con las cuales platico, que en un momento u otro me hablan y me dicen: oye, necesito platicar contigo. Me hacen mucho bien tus consejos, me hacen muy bien tus palabras. Si yo no puedo platicar con mi padre, por lo menos sé que lo tengo a usted para platicar con usted, porque siempre va a estar ahí para darme un consejo. Y me siento con el compromiso de padre, porque lo declara. Hace unos días platicaba yo con una persona, no voy a decir nombres, obviamente, porque es parte de la iglesia, pero esta persona me ha hablado 2 o 3 veces máximo. Esta última vez nuestra conferencia fue vía telefónica, amén, ¿verdad? Porque estamos en el coronavirus. Me habló y platicamos ella y yo. Y me dice esa personita, me gusta platicar con usted. Si alguna vez necesito un consejo de padre, siempre correré a usted y platicaré con usted. Me llama la atención algo y yo quiero que usted me explique. Y le dije: adelante. Dijo: ¿por qué usted nunca me da por mi lado? ¿Por qué usted siempre que platico con usted me dice las cosas como son y no se pone a favor? Yo soy su amiga, y usted es la que me conoce a mí, yo soy parte de la iglesia. Usted debería darme por mi lado. No, yo le doy la razón a lo que es correcto. Y si estás incorrecto y quieres escuchar un consejo de parte mío, te voy a decir las cosas como son. Y dijo: eso es lo que me gusta.
Yo no vine para que me diga lo que yo quiero oír. Yo no le hablo a usted para que me diga lo que me hace bien, lo que me hace sentir bien. Yo vengo para que me dé un consejo y me diga la verdad, porque esto es lo que va a enderezar mi vida. A veces se nos olvida, mi hermano, que ser padres tiene un gran compromiso. Así que el apóstol Pablo le habla a Tito y le dice: este es un hijo en común en la fe. Un hijo en la fe. Ahora yo quiero hablarle de esto, mi hermano. ¿Cuántas personas dentro de una iglesia se sienten huérfanos espiritualmente? No hemos entendido ese concepto cuando llegamos a una iglesia. Usted, cuando llega a una iglesia, tener que vivir todavía dentro de una iglesia como un huérfano, es una persona que no tiene compromiso con Dios, es una persona que no quiere obligaciones, es una persona que no quiere compromiso con la iglesia. Está bien, pero mientras viva de esa manera, vivirá como una persona huérfana espiritualmente. Cuando alguien llega a mi casa y todavía algún día a lo mejor volvemos a abrir las puertas de mi casa, uno nunca sabe, para que alguien viva en mi casa. ¿Sabe la manera en que nosotros hemos tenido paz en nuestro hogar? A pesar de que usted no lo va a creer y échele cuentas, pero en un día nos contamos dentro de mi casa y éramos 19 o 21 personas. 22 personas viviendo en una casa de 5 recámaras, 2 baños, uno nada más porque el de nosotros no lo prestamos. Y éramos todos allí dentro de la casa. Yo me quedaba sorprendido y ¿cómo? Y nunca faltó el pan, nunca faltó la comida. Pero hay algo que yo siempre hacía: vengan, reúnanse todos contigo. Como yo conocía o veo los caracteres de cada quien, yo siempre, esto es lo que yo hacía. Decía, por ejemplo, mi hermana Mari, usted me conoce, yo le conozco. Ha entrado a las puertas de mi casa y esta es su casa. Le voy a pedir que siempre que estemos en la mesa tenga una sonrisa. Le voy a pedir que siempre que estemos sentados en la sala tenga una sonrisa. Le voy a pedir que cada vez que nos reunamos en oración tenga una sonrisa. Si usted no tiene una sonrisa al momento de convivir con el resto de los que habitamos en esta casa, quédese encerradito en su cuarto y no salga de ahí, por favor. ¿Hablan en serio, hermano? Estoy hablando en serio. No quiero personas con cara de enojado, con cara de limón afuera, porque nos vamos a limonar todos. Nos vamos a enojar todos. Así que hay que poner reglas. Y saben, el problema de la iglesia, estoy hablando de los dos ámbitos, el espiritual y el natural. El problema de la iglesia es que cuando venimos a la iglesia vivimos como huérfanos espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer lo que queramos hacer, todos queremos tomar decisiones, todos queremos hacer el tiempo que nosotros queramos. Algunos llegan después de la alabanza porque les gusta nomás la prédica, algunos se van después de la alabanza porque no les gusta la prédica, unos llegan tarde, otros ni siquiera vienen, otros nos miran por los medios porque no quieren un compromiso. Donde quiera que haya una casa espiritual, llámese iglesia espiritualmente hablando, donde quiera que vamos a una iglesia, tiene que haber orden en esa familia. Primero están los padres espirituales en esa iglesia, después están las normas de la iglesia, la obediencia y el sometimiento a la iglesia. Si no entramos en el rol de la casa en la cual estamos adorando, si no entramos al orden de la manera en que se está adorando en esa iglesia, permanecemos aislados, somos huérfanos espiritualmente. Wow. Al ratito, unos minutitos, usted va a ver cuál es mi dolor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Otro hijo espiritual de Pablo. Pablo lo aclara bien. Este es Tito, mi hijo espiritual en la fe. Este es mi hijo espiritual en la fe. Creo que padre tampoco lo encierra cuando dice un papel, este es padre. Conozco muchísimas historias de personas que tienen un padre que no conocen. Personas que tienen un padre biológico con el cual nunca han platicado. Personas que tienen un padre el cual nunca se ha preocupado si comieron estos 2, 3, 5, 10, 20, 30 años. Nunca se preocuparon si comieron. Esos son padres en un papel, biológicos, porque sembraron una semilla. Pero no estuvieron ahí para ver el crecimiento, la necesidad, para llorar con el niño, para sufrir con el niño, para alentar al niño, para levantarlo cuando se cayó, para ayudarlo en su momento de dolor o su tristeza. No estuvieron ahí. Son padres a través
través de un papel, son padres a través de la biología, pero no hicieron el trabajo correcto de padres. Por tanto, solamente son padres nombrados, pero no padres con relación a la familia. En la iglesia no es padre, no es un hijo. Todo aquel que llega como hijo a la iglesia, cumple con el orden de la iglesia, se bautiza, es miembro de la iglesia. Hasta ahí no acaba la paternidad o la relación familiar, espiritualmente hablando, dentro de una iglesia. Mi hermano, cuando llegamos a una iglesia tenemos que involucrarnos con los quehaceres de la iglesia, tenemos que involucrarnos con la visión de la iglesia, tenemos que involucrarnos con los deseos hacia dónde queremos caminar con la iglesia, tenemos que involucrarnos con el crecimiento de la iglesia. Sí, Señor. Oiga, hermano, en una familia, cuando un niño, el resto de la familia se preocupa. Cuando un niño se queda chiquito, ¿qué le pasó? Se quedó feliz. Mamá, llévalo al doctor, mira que no crece. Mamá, cómprale vitaminas. Yo me acuerdo cuando decían de que este cuerpo no engorda. Cómprale vitaminas. Le compraron esto, le compraron otro, pero llegó un día en que mire, estamos en los medios y a lo mejor lo van a ver, pero para allá voy. Mire, no emplacaba porque estaba mal, no engordaba porque estaba mal. Estaba viviendo una vida desordenada. Estaba viviendo una vida en desobediencia. Y por más shake, por más vitaminas, por más licuados, por más cosas que se le dieron, no engordó. Pero el día que enderezó su vida y dejó su desobediencia y dejó los vicios y dejó las drogas, dijo, ay, paró el shake, paró los alimentos, paró las proteínas, dijo, ayúdenme, que ya estoy engordando demasiado, ahora necesito ponerme en forma. ¿Por qué? Porque dejó la mala vida. Amén. Esto pasa también en las iglesias. No vas a crecer, mi hermano, espiritualmente no vas a crecer mientras no dejes el pecado oculto, mientras no dejes la maldad, mientras no dejes la mentira. No vas a crecer. Estamos preocupados por ti, hermano, estamos preocupados por ti, hermana, porque hay algo que está deteniendo tu crecimiento, y esa falta de crecimiento se debe a algo oculto que hay en tu corazón. O quizá, mi hermano, lo sabes y lo conoces, pero no has abandonado esa práctica, así que te vas a vivir como un enanito espiritual. Todo te molesta, todo te hace sentir, todo te da tristeza. ¿Por qué? Porque sabes que hay algo que está estorbando en tu vida. La familia, estamos preocupados. Mira, la hermanita que no crece, parece chaparrita. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Miren qué hermoso. El apóstol Pablo habla también con Timoteo. ¿Está conmigo ahí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, la expresión que usa el apóstol Pablo con Timoteo, tú pues, hijo mío. Entonces ya vimos a Tito como un hijo. Ahora vemos a Timoteo que Pablo lo trata como un hijo. De verdad, mi hermano, nos preocupamos por las personas que no quieren tomar una formación. Voy a hablar todavía del pastor, todavía me queda tiempo. No quieren tomar. Miren lo que yo apunté aquí. Cuando el apóstol Pablo habla con Timoteo, le está hablando de una formación, le está hablando de una comunión, le está hablando de una relación, y le está hablando de edificación. Eso le está hablando Timoteo. Vas a sufrir, pero tú puedes, hijo mío, adelante. Tú puedes, hijo mío, vas a luchar. Tú puedes, hijo mío, sufre las penalidades, pero como buen soldado de Jesucristo. Tú puedes, hijo mío. Esto es lo que le está diciendo, pastor, de la voz del pastor para la iglesia. Ustedes pues, hijos míos, en la fe, usted nunca va a ser mi hijo carnalmente, naturalmente, amén. Hace unos días yo vi, me vino esto a la mente, yo vi la plática fuerte de una señora con un muchacho, y este muchacho ya medio maltratado por la señora le dice, no, madrecita, por favor entiéndame, madrecita. Él creyó que con esas palabras dominaba a la señora. La señora ya a gran edad se volvió y dijo,
No me vuelvas a llamar madrecita, yo no parí hijos tan feos como tú. ¡Ay! Yo mejor me retiré. No me gusta estar. Pero qué tremendo. Hablamos de un nivel espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, en ese nivel espiritual, como padre espiritual, le digo: usted no viene a la iglesia para ser una persona con una varita mágica que ándele, que le vaya una bendición, que todo le salga bien, que le llueva dinero al hermano, que al hermano le caiga el carro que está pidiendo el Corvette, que el hermano... No, eso no va a suceder. Así que como padre espiritual, mi invitación es eso: ustedes mantengan la fe. Mi invitación es que se mantengan firmes en lo que han creído. Mi invitación es que se mantengan firmes en las promesas de Dios. Van a sufrir penalidades, van a derramar lágrimas, van a llorar, pero manténganse firmes porque han sido llamados por Jesucristo, y mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. Él los va a guardar de toda acechanza del enemigo. Van a pelear las batallas, pero esas batallas Cristo les dará las victorias. No es un lecho de rosas, esto es sufrimiento, dolor y lágrimas, pero Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que ánimo, hijos de la fe, vamos a pelear juntos la batalla en Cristo Jesús, porque vamos a ser vencedores. Así que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: hijo mío, de verdad. Allí mismo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 8. Quiero avanzarle un poquito, quiero llegar a otro punto muy importante. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 8. Miren lo que le está diciendo a Timoteo: tú, hijo mío, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjese lo que le está diciendo a Timoteo. Número 1, y esto es importante: hijo mío, tú tienes que predicar. Predicar no es un púlpito, mis hermanos. Predicar no es hacerlo en una campaña con un micrófono. Predicar no es ponerse al frente de una pantalla, de una grabación, o tomar un tiempo para subir un clip. Eso no es predicar solamente. Si no se ha dado cuenta, usted predica todos los días con su ejemplo. Usted predica todos los días de la manera en que usted habla, les dice a otros que Cristo está en su vida o que está vacío de Cristo. Cuando usted habla con otras personas, su carácter, su confianza, su paciencia, les está predicando a otros de que usted no es la misma persona. Si lo conocieron antes, algo diferente hay en su vida. Cristo ha llegado a su corazón. Usted fue transformada, porque Cristo hizo de usted una nueva criatura. Así que desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, usted está predicando. Ahora pregúntese para usted mismo: ¿será por eso que mi prima no viene a la iglesia? ¡Qué tremendo! ¿Será por eso que mis hijos no creen en el evangelio? Y esto es lo que está diciendo: hijo mío, mire, le está hablando como padre, con el amor requerido de un padre, pero le está diciendo: esto es lo que tienes que hacer. Tienes que predicar este evangelio, y lo vas a predicar todos. Habrá personas, y luego dice, habrá personas que teniendo comezón de oír. ¿Por qué viene la comezón de oír? Porque no oye nada. Porque no oye nada. Porque no mira nada. Por eso no siente nada. Si la única manera en que nuestros familiares en algún momento van a desear lo que hay en nosotros es cuando ellos vean en nosotros el amor de Dios reflejado. Nadie le va a preguntar: mi hermano, mire, nuestra naturaleza, si un muchacho, por ejemplo, vamos a poner aquí a mi hermano, él está bien serio ya, que lo vamos a poner como ejemplo, porque él es muy serio. Pero un día llega aquí a la iglesia de smoke, zapatos de charol de $200, una corbata, esta es el Walmart, no, una corbata buena, de $500, y luego se para el micrófono allí, Silverado 2025. ¿Qué es lo primero que le van a
preguntar a ustedes cómo trabajas. No es un corrido, ni es la canción del mundo. No le van a preguntar, oye, ¿qué trabajas, muchacho? No, hombre, se van a interesar en ti. Bueno, en nuestra naturaleza, ¿será cierto o no es cierto que preguntamos inmediatamente, pues, ¿qué anda haciendo? Hace días estaba platicando yo con un hermano y dijo, no, hombre, ese hombre se sacó 2 veces en la lotería. ¿De verdad? Dijo, sí. Dije, sí. Dijo, sí. Primero se casó, y ya me dijo, con fulana de tal, que era la hija del que tiene 20 empresas. Dije, wow. Dijo, se divorció de ella y se quedó con una parte de su vida. Oh, qué bien. Y después se casó con la, tampoco puedo decir no, sí, pero es dueño de 50 empresas en el estado de Texas. Y ahora es el yerno de uno de los millonarios del estado de Texas. Dije, qué bien. Porque uno pregunta, ¿cómo le hizo? Si hace 10 años no tenía para comprar un coche, ahora resulta que es dueño de 500 coches. ¿Cómo le hizo? Uno pregunta, por naturaleza. Si a usted le mira la alegría, si a usted le mira la confianza en el momento de la prueba, si el coronavirus y todas sus noticias no le inquietan, no le atemorizan, la gente le va a decir, ¿cuál es tu confianza? ¿Por qué sigues con esa alegría? ¿Por qué sigues en paz? ¿Por qué no tienes miedo de lo que va a pasar? Ahí es cuando usted le va a decir, ahí en la predicación, ahí es cuando usted le va a decir, es que esto que miras en mí es la paz de Dios, esto que miras en mí es el amor de Dios, esto que miras en mí es la seguridad en su palabra, en sus promesas, esto que miras en mí es lo que Dios ha hecho de mí. Quitó el hombre viejo, trajo el hombre nuevo, confiado totalmente en las promesas de Dios. ¿Cuántos quisieran vivir esa vida de paz y de armonía? ¡Qué tremendo! Así que, segunda porción, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le vuelve a decir, hijo, esto es lo que tienes que hacer. Habrá gente que quiera oír, pero tú vas a predicar todos los días con tu vida. Claro, no lo dice viéndolo teológicamente, no lo dice así, estoy parafraseando, porque nosotros predicamos todos los días. Usted no se ha dado cuenta, pero usted le está predicando a su compañero de trabajo, para bien o para mal. Usted le está predicando a sus hijos, para bien o para mal. Usted le está predicando a su familia. Mucho cuidado cuando quieran hacerlo enojar, porque si lo logran, descubrirán que no hay lo que usted dice que tiene. A usted nunca lo hacen enojar, yo sé que usted nunca se enoja. Pueden hacerle lo que quieran hacer, a usted nunca lo van a hacer enojar. Vamos a leer esta historia para entrar al final. Génesis capítulo 37, versículo 29. Voy a parafrasear 2 versículos y después parafraseo toda la historia. Génesis capítulo 37, versículo 29. Se me olvidaba, estamos celebrando el Día de los Padres, ¿verdad? A ver, muchos regalos el día de hoy. Alégrense, hermanos. Es el Día de los Padres. Qué padres tan tristes. Iba a decir que padres tan padres, pero qué padres tan tristes. Amén. Mire este padre. Génesis capítulo 37, versículo 29. Dice la palabra del Señor: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Versículo 30. Y volvió a sus hermanos y dijo el joven: no aparece, y yo, ¿a dónde iré? 31, sale un poquito más. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Hasta ahí voy a parafrasear lo último. Yo quiero, ahorita vamos a ir al final de esta historia. José era el consentido de su padre, de tal manera que su padre le lleva una túnica de colores muy diferente a la que se les daba. Por decirlo así, a todos se les daba una túnica de manta, color que sea, pero manta de un solo color sólido. Por cierto, dicen que la única diferencia entre la ropa de mujer en aquellos tiempos y la ropa de hombre en aquellos tiempos, y esto va de ahí de piloncito por aquellos que hablan de las ropas, vista ropa de hombre, vista ropa de mujer. En aquellos años la única diferencia entre las ropas de hombre y de mujer era la manera en que se cosía. ¿De acuerdo? Esa era la única diferencia, la manera en que se cosía. Las costuras para un hombre eran de una manera y las costuras para la ropa de una mujer eran de la misma manera, de una manera diferente.
Por eso nosotros vemos a las mujeres en el Antiguo Testamento con un vestido largo y vemos a los hombres con una bata larga. La única diferencia estaba en las posturas. No vamos a hablar de eso. La cuestión es que aquí José está soñando y va y se presenta con sus hermanos y le dice a sus hermanos: hoy tuve un sueño. Ahí están los 11 hermanos bien contentos porque él era el número 12 y él está bien contentos y sale. Imagínense a José, que se levantaba más tarde porque era el consentido, por cierto. Entonces cuando llega y sale José y le dice: tuve un sueño y soñé que levantamos 12 espigas de 12 manojos de espigas, y después de esos los 11 se inclinaban ante el número 12, que era José. Se inclinaban y yo permanecía levantado. ¿Qué sueños son estos? Surgió el celo y la envidia de sus hermanos. José, ¿qué le pasa siendo el más chiquillo? Y luego sale el papá y le regala a él una túnica de colores. Creció la envidia de sus hermanos de tal manera que pensaron en que mejor lo iban a eliminar. Pero antes de ese sueño, antes de ese acontecimiento, sale José otra vez de un sueño. Dice: tuve un sueño tremendo, y en este sueño el sol y la luna y todas las estrellas, las 11 estrellas, se inclinaban hacia mí. Y hasta su padre dice: ¿qué sueños son estos? Pero meditaba en sus sueños. Y la historia dice que bueno, ya pasaron los sueños, creció la envidia de ellos, y es cuando llegamos a este capítulo, donde sus hermanos deciden matarlo. Rubén dice: no lo maten, no echemos su sangre sobre nosotros, vamos a echarlo a la cisterna. Él pensaba rescatarlo, pero sus hermanos tenían otros planes. Si lo echan a la cisterna, después dicen: si lo matamos no ganamos nada, pero si lo vendemos ganamos algo. Así que cuando Rubén no se dio cuenta, sus hermanos fueron, lo sacaron de la cisterna, lo vendieron como esclavo para Egipto, y José fue a dar de esclavo a Egipto. Un padre amoroso que quiso distinguir a sus hijos, un padre amoroso que quiso poner algo diferente en su hijo, un padre amoroso que puso atención en el hijo menor. Y dice la palabra del Señor que tenían una atención, un amor especial, porque a José lo tuvo en su vejez. Y era por eso que tenía, no era que porque era mejor o porque era especial, sino porque quizás él estaba pensando: pues ya en mi vejez un hijo. Pero bueno, la cuestión es que pone distinción, y esto despierta la envidia sobre sus hermanos. Padres, cuando hablamos de una paternidad espiritual, el apóstol Pablo sabía desarrollar la paternidad de una manera correcta. Cuando los llamaba hijos, no los llamaba hijos para consentirlos, los llamaba hijos para darles una responsabilidad, para darles un comité, para darles principios, para darles a ellos una encomienda, para darles una orden, para explicarles y decirles: ustedes tienen que ser ejemplo en todo, no importa su juventud, que nadie tenga en poco su juventud, sino sean ejemplo en todo. Cuando les hablaba hijos, también los exhortaba, los corregía y los mandaba a la batalla. Esto es hacer el papel correcto de padre. No tengamos distinción si un hijo salió prietito, morenito, güerito, si un hijo salió bonito, feíto, chaparrito, como haya salido. No hagamos distinción. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros seamos imparciales, que nosotros mostremos el mismo amor, la misma atención. ¿Por qué? Para no despertar la envidia sobre otros hermanos. Me he topado con muchas de esas historias. Yo no soy un pastor de 50 años de carrera, mi hermano, pero en los pocos años que tengo de servir al Señor, esto lo he escuchado constantemente en las familias. Es que a mí mi padre me trató muy mal, es que a mí mi padre sí me dio con el cinto, es que a mí mi padre era el único que le daba con el palo, es que a mí mi padre, y es que, mi hermano, la invitación en esta tarde es a no hacer distinción, repartir nuestro corazón de tal manera que hagamos lo mismo por el uno y por el otro, y demos lo mismo al uno y al otro. Pongámoslos al mismo nivel, porque todos son nuestros hijos. Así que cuando el apóstol Pablo hace este llamado, mire qué hermoso. Vaya conmigo allí en Génesis capítulo 45. Voy a brincarme hasta el versículo 22 y voy a leer rápidamente estos versículos porque quiero tener el entendimiento. Génesis capítulo 45, versículo 22. Lo voy a leer corridito hasta el versículo 28, porque quiero terminar en un versículo que me va a llamar, me lleva a mí a tener
una reflexión con ustedes. ¿Está conmigo allí? Versículo 22 dice la palabra del Señor: a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Espérenme tantito aquí, para parafrasearle lo anterior. ¿Cuántos conocen la historia completa de José? ¿Todos? ¿No? Bueno, para aquellos que no la conocen, escuchen, la voy a parafrasear. O sea, quiere decir que está en la Biblia y que solamente le voy a repasar. Eso quiere decir parafrasear. Resulta que José es vendido como esclavo. Los egipcios lo venden a Potifar. Cuando lo venden a Potifar, él llega a ser el gobernador, el que controla la casa. Después es acusado de acosar a la esposa de Potifar, de acosar, porque él no quiso acostarse con la esposa de Potifar. Así que la mujer lo acusa de intento de violación, lo meten a la cárcel. El hombre se siente defraudado porque defraudó su confianza. Todo esto estaba en un plan de Dios. Lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel, bien rápido, ¿verdad? Estando en la cárcel, él está en la cárcel, se hace el jefe de los carceleros, o sea, le dan la confianza, traía las llaves de la cárcel ese José, y tenían tanta confianza que se hizo de confianza dentro de la cárcel. Dice la palabra del Señor: pero el poder de Dios y la presencia de Dios nunca se apartó de él, y él siempre fue obediente a Dios a pesar de lo que estaba sucediendo. Estando en la cárcel, los carceleros tienen un problema, tienen un sueño. Él le revela el sueño a cada uno de ellos. Qué triste. A uno le dice: mira, tu sueño es que te van a matar. ¿Cómo? Sí, te van a matar. Y aquí dice: no, aquí te van a perdonar la vida, volverás a tu trabajo, serás otra vez el panadero allá en el reino del rey. Ahí vas a estar. Oh, qué tremendo. El copero, no el panadero. Ya condené también al panadero. El copero del rey otra vez. ¡Qué tremendo! Y lo llevan para allá. Y le dice: nomás te encargo algo. Cuando estés en el palacio, acuérdate de mí. Se le olvidó al copero. 2 años después, cuando estaba ahí con el rey, dice el rey: necesito que me revelen un sueño que tuve. Y de repente el copero sale y dice: después de que ya nosotros fallaron, entonces, me acuerdo de alguien que estaba conmigo cuando yo estuve en la cárcel. 2 años después. ¿Y dónde estaba José? En la cárcel. Y esto va a ir de pasadita para aquellos hermanos que se desesperan: no, yo ya no vuelvo a la iglesia porque Dios no me hizo milagro. Ya no le hablo al pastor Ríos porque Dios no me hizo milagro. Y le echan la culpa a Dios. Hermano, yo siempre le digo a las personas: ¿cuántos años tienes? 40. ¿Cuánto fuiste vicioso? 35. ¿Y quieres que de la noche a la mañana Dios te conceda un milagro si te esperó 35 años de maldad? Perdón. Entonces, la cuestión es que ahí, entonces, cuando se acuerdan de José, van a traer a José. José revela el sueño del rey. El rey recibe el sueño, hace obediencia y dice: este hombre tiene sabiduría no humana, tiene sabiduría de Dios. Así que todo lo que José haga, todo lo que diga José será prosperado. Vamos a hacerle caso a José. Y lo hace gobernador. Cuando José se hace gobernador de toda la comarca, él establece el medio de economía de cómo guardar los alimentos para que 7 años no les faltara alimento. Llegan los hermanos de José, los que lo habían vendido como esclavo, los que lo echaron a la cisterna, y van y le piden. José rasga sus vestidos y llora y dice: no me conocen, yo soy José, el hermano de ustedes. Amén. Y está llorando y le dice: no tengan miedo, ustedes pensaron en hacerme un mal, pero Dios hizo que ese mal se convirtiera en bien, así que aquí estoy. ¿Dónde está mi padre? Salúdenme a mi padre. Ya le parafraseé toda la historia. Ahí estaba José, que fue vendido como esclavo. Y mire lo que dice ahí en el versículo 22. A cada uno de ellos los mandó con vestidos. A Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Versículo 23, vamos rápidamente. Y a sus padres envió esto, a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. ¿Qué envió a su padre? No me lo platique. Envíele a su padre, envíele a su madre. Estamos hablando de los padres, pero estamos invitando a los hijos a hacer lo correcto, a obedecer lo que está establecido. José, en cuanto sus hermanos vinieron a buscarle, pensó en su padre.
Pensó en su padre y dijo: no, si mi padre está con vida, que no le falte nada a mi padre. Recuerde que esos eran tiempos de hambre, de escasez, de sequía. Los animales estaban muriendo, no había que comer, y José había acaparado todo en graneros para tener control por 7 años. Pero cuando vio esto, dijo: que a mi padre no le falte nada. Hoy celebramos el día del Padre. Déjeme llegar aquí, y aquí es donde no sé si pueda continuar. ¿Estamos listos? 24. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Conocía a sus hermanos. No peleen por el camino. 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. Dice a Canaán, a Jacob, su padre. 26. Y le dieron las buenas nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Versículo 27. Y ellos le contestaron todas las palabras, ellos le contaron todas las palabras de José que él le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu Revivió. Hoy celebramos el Día del Padre. Amén. Y hay momentos como hijos no hemos hecho lo correcto. Vemos padres que se sacrificaron. Si pudiéramos hablar de los errores del padre, no acabaríamos. Pero en su ignorancia, en su falta de conocimiento, muchos padres estuvieron ahí. Y si no tenían más, te daban frijolitos, pero te alimentaban. Y cuando un padre se va, cuando un hijo se va, le quitas una parte del corazón de los padres. Le causas un dolor al corazón de los padres. Si mira toda la historia de José, llegó un momento en que Jacob dijo: pero mi hijo que muerto, estaré de luto hasta que yo muera. Habrá un dolor en mi corazón hasta que yo muera. Ese dolor estará en mi corazón todos los días hasta que yo muera. Pero la escritura aquí dice: cuando él supo que José estaba vivo, su espíritu revivió. Su espíritu despertó. El libro de Tito dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a Tito: hijo, te recomiendo que exhortes a la iglesia con amor, pero exhórtalos fuertemente para que enderecen su camino. Con amor, pero fuerte. No seas débil ante la iglesia. Di la verdad. Si les duele o no les duele es asunto de ellos, porque el propósito es que enderecen su camino. Porque cuando un padre recibe la visita del hijo, su espíritu revive. Amén. ¿Qué más podemos hacer por los hijos? Me encanta, mi hermano, cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor cómo Dios nos va mostrando cada uno de los consejos. Jacob tuvo esa alegría. Jacob tuvo ese gozo. Lucas capítulo 15. No vamos a ir allá, no vamos allá. Escuchen. Mientras este joven que va con su padre le dice: padre, dame la herencia, la parte que me corresponde. Ahora ponga mucha atención, porque el hijo menor no tenía el 50% ni la mayor parte. El hijo menor tenía la tercera parte de la herencia. O sea, era la tercera parte de lo que le tocaba al hijo menor. Pero él dice: dame la parte que me corresponde por naturaleza. Si el padre hizo repartición, le dio lo que le tocaba al hijo primogénito. Pero se va el hijo y dice: y gastándolo todo.
No quedó nada en su bolsa, de tal manera que estaba dando alimento a los cerdos, estaba alimentando a los cerdos. Un hombre ranchero, después de verlo en los vicios, tirado en las calles, le dijo: te voy a llevar a dar de comer a mis marranos, es el único trabajo que tengo. Así que se fue y empezó a alimentar a los puercos, a los cerdos. Era tanta su hambre que deseaba comerse el alimento de los algarrobas, el alimento de los puercos. Él quería comer de eso. Era tanta su hambre que en un momento dijo él: voy a volver a la casa de mi padre, alzaré los ojos al cielo y le diré: Padre, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando nosotros, hermanos, entendemos correctamente la palabra de Dios, entendemos que tenemos un Padre que está en los cielos, pero que tenemos que respetar y honrar al Padre terrenal que Dios ha permitido para que nosotros tengamos vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Hijo, joven, varón, si no has aprendido, si no has honrado a tus padres, allí está el asunto, allí está el problema. ¿Por qué la economía no te va bien? ¿Por qué los planes no te van bien? ¿Por qué los proyectos de vida no te salen bien? Porque no has aprendido a honrar a tu padre y a tu madre. Qué tremendo, mi hermano. Este joven decide volver a donde está el padre. Y cuando está el padre ahí, con esto quiero decirle, cuando está el padre allí, está esperándolo. Él no tuvo que llegar hasta la casa. ¿Sabe por qué? Porque el padre siempre estuvo preocupado por él, porque su corazón no estaba tranquilo, porque su espíritu estaba como muerto. Pero cuando ve que el hijo viene, dice: ese es mi hijo. Y empieza a ver a su hijo con ese amor. Corre a donde está su hijo, abraza a su hijo y empieza a decirles a todos: este es mi hijo que estaba muerto, pero ha revivido. El espíritu del Padre vuelve a tener vida. Y por más que le busco vueltas al asunto, mi hermano, si nosotros no entendemos estos niveles de paternidad, número uno, nosotros tenemos un Padre que está en los cielos, mi hermano, que cuida de nosotros, que está al pendiente de cada situación. Dice en su palabra: al que me pide, yo le doy. El Padre que está en los cielos nos dice a nosotros: y vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre que es bueno, que está en los cielos, dará a sus hijos todo lo que les piden. Tenemos un Padre en los cielos. El Espíritu Santo a través de Pablo está revelándole a cada siervo, pero también tienen un Padre espiritual que los ha guiado, que los aconseja, que los exhorta, que los corrige. No se enojen con el Padre espiritual que Dios ha designado. Mi hermano, cuando nosotros queremos estar en la familia de Dios, tenemos que entender que hay un Padre espiritual al cual Dios le revela para que sus hijos sean alimentados. Este es el cuidado. Así que el mandato de Dios es que los corrijamos para que tengan vida. Pero mientras eso sucede y crecemos a ese nivel espiritual, entienda que lo honrar a nuestros padres terrenales. Lo último. Había un joven que había naufragado y dicen que la tormenta estuvo fuerte en la noche y su barca se hundió, y en medio de todos los que se salvaron, él nadó en la noche hasta que sintió algo firme y eran unas rocas. Estaba haciendo frío. La historia dice que él se subió a la roca y permaneció abrazado de la roca a pesar de los vientos, del frío, de las olas. Estaba en la roca, llorando, temblando, esperando el auxilio. Al día siguiente fue rescatado. Le sacaron los reporteros y le dijeron: oiga, qué tremendo que usted se haya salvado. Dijo: no tuvo miedo, no tembló en la noche. A lo que él, lleno de miedo y de lágrimas, contestó, dijo: mira, miedo de morir tuve mucho y toda la noche me la pasé temblando, pero hay algo que me salvó la vida. La roca de la cual yo me agarré nunca se movió. La roca de la cual yo me tomé se mantuvo firme y no tembló, y es por eso que hoy tengo vida.
Y mi invitación en esta tarde, mi hermano, la palabra del Señor nos dice que nuestra roca es Jesucristo. Puedes pasar momentos de tristeza, pero la roca no se va a mover. Quizás tengas que llorar, pero la roca se va a mantener firme. Quizás tengas que sufrir por los problemas de la vida, pero te aseguro que la roca seguirá estando firme para darte vida y vida en abundancia. Esa roca se llama Jesucristo. Padres terrenales, padres espirituales, les confieso algo. He sabido ser padre espiritual. He sabido ser padre terrenal. Pero, esto va a quedar grabado ahí. Pero mi corazón y mi espíritu quizás no ha revivido. Lo demás lo dejo de dar. Y vamos. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Que esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor, sea bendecida, sazonada por tu Espíritu Santo y penetre el corazón de mis hermanos. Señor, si los que estamos aquí, alguno de ellos tiene su padre vivo, su madre viva, Señor. Esto es una celebración, Padre, que toda la sociedad, la ciudad, los pueblos, el mundo latino celebra el Día del Padre, Señor. Pero que reconozcamos que tenemos un Padre en los cielos y que necesitamos de su amor y de sus cuidados. Y que a través del amor de Dios podamos amar a los padres terrenales, obedecer a los padres terrenales y honrar a nuestros padres terrenales. Bendecirlos con lo que tenemos en manos, Señor. Cuidar de ellos y ser agradecidos, Padre. Ser agradecidos con cada uno de ellos. Señor, ayúdanos. Guárdanos el hueco de tu mano, Padre. Esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor, llegue al corazón de cada uno de tus hijos y aquellos que a través de los medios nos acompañan. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice a tus hijos.